Bien, en la clase anterior habíamos alcanzado a ver un poco hasta el concepto de lo que son las necesidades netas, ¿sí? Básicamente cómo entonces se relacionaban los distintos escalones de la lista de materiales de un producto con los distintos ítems y cómo eso entonces tenía implicancia en cuanto a cuándo pedir, cómo ordenar y cómo se hacía el programa, ¿no? Eso es justamente una de las propósitos que tiene el MRP, poder de alguna forma identificar, ¿no es cierto?, cuáles son las necesidades de materiales periodo a periodo, por ejemplo, semana a semana, y cómo ordenar entonces para poder cumplir a tiempo con los pedidos y con el plan de producción. Entonces esto es lo que estuvimos viendo un poco, cómo se relacionaban entre ellos a partir de las necesidades netas. Y ahí básicamente la necesidad neta lo importante es tener en claro básicamente la diferencia, ¿no? Entre, por ejemplo, las necesidades netas son las necesidades brutas menos el inventario a mano. Eso es básicamente lo importante. Y el inventario a mano en el fondo es lo que yo pueda tener con anterioridad eh, en inventario para satisfacer esa demanda interna, ¿no? Acuérdense que cuando vimos lo que es MRP vimos dos tipos de demanda, ¿no? La demanda independiente y dependiente, y en particular en MRP se trabaja lo que es demanda dependiente, ¿vale? Es decir, tratamos de gestionar de la mejor forma cómo satisfacer los requerimientos internos para finalmente obtener artículos finales o productos finales, los cuales sí están sometidos a una demanda externa, ¿no? Que sería una demanda independiente, que le llamamos. Bien, entonces, visto eso, bueno, acá lo que teníamos es un ejemplo para explicar cómo deben de alguna forma relacionarse en cada uno, o sea, dependiendo de cuál sea el propósito finalmente del producto que se quiere solicitar o fabricar, o más bien dicho del material. Pero básicamente acá lo que tenemos como ejemplo es lo siguiente. Tenemos dos productos finales, el A, el S, pero también tenemos ventas de productos B, que son insumos, por así decirlo, pero directamente que son vendidos en el plan maestro, como dice acá. Entonces la idea es cómo podemos integrar, en este caso para este ítem B, toda esta información, ¿no? Por ejemplo, en el caso de A, dice que el plazo de fabricación es de cuatro semanas, digámoslo así. Y en el caso del S, el plazo de fabricación son de 6 semanas, ¿ya? Entonces, básicamente aquí lo que ustedes pueden ver es que en la semana 6, para yo lograr tener esos 40 que necesito, tendría que poner la orden en la semana 2. Después, la semana 8, para tener estos 50, necesito poner la orden 4 semanas antes, a la semana 4. Y estos 15 que necesito en la semana 11, los necesito pedir en la semana 7. De la misma forma, en el caso del producto S que necesita de B, necesita 40, tener S en la semana 9, como son 6, ¿cómo se llama esto? Semanas para poder producir este producto S, lo pedimos con 6 semanas de anticipación, así que del 9 pedimos esto en la semana 3. Esto que es del 11 lo pedimos en la semana 5 y esto que es del 13 lo pedimos en la semana 7, ¿no? Y estos que se venden directamente, bueno, no estamos hablando directamente de que hay un lead time, una demora en el pedido, así que estos pedidos van directamente la semana que corresponde, ¿no? Se piden 10 acá y se piden 10 aquí, ¿no? Por lo tanto, estas son las necesidades brutas justamente de B. O sea, lo que puede ver aquí usted en este gráfico es cómo se pueden integrar las distintas necesidades que hay dependiendo de los distintos tipos de productos finales que se quieran hacer o si lo quieren ver como forma de venta o forma de uso de ese material para poder coordinar, ¿no? Básicamente eso es lo que queríamos eh, explicar. Entonces esto es lo que vimos un poco en la semana anterior. Esta es la hoja de planificación principalmente de un MRP. Tenemos que determinar cuál es el tamaño del lote o el tipo de lotificación, lo que se llama como lot size o lot sizing, digamos como metodología, que lo vamos a ver más adelante en la clase. Necesitamos saber el lead time, vale decir cuánto tiempo se demora en llegar este producto una vez que ustedes lo piden, cuánto es el inventario a mano, cuánto el estado de seguridad si es que existe, cuánto están ya de alguna forma reservados, solicitados. Bueno, esto es un código más propio interno de la configuración del sistema, por así decirlo, y lo mismo que este identificador, ¿no? Entonces,
Básicamente ese es el tema. Por ejemplo, acá, efectivamente, en un comienzo se tenían proyectado que se iban a pedir 80, pero como ya había una orden previa, por así decirlo, de 10 más, entonces finalmente se actualizó ese número a 90, ¿no? Entonces aquí tienen los distintos ítems como el inventario a mano, las recepciones programadas, los requerimientos brutos, netos, la orden, la recepción de órdenes planificadas y la liberación de órdenes, ¿no? Eso. Entonces, la lógica de las necesidades netas es esta, ¿no? Eh, necesidades brutas más las reservas nos dan las necesidades totales y a eso le quitamos lo que hay disponible más las recepciones programadas, que en el fondo es el inventario, y hacer esa diferencia nos lleva finalmente a las necesidades netas periodo a periodo. Bien, el MRP como tal es un sistema dinámico. ¿Qué significa eso? Que se va actualizando en el tiempo, porque por supuesto, si bien tú haces una planificación inicial, hay muchas cosas que pueden variar y por lo tanto se necesita hacer, como dice acá, una replanificación cuando ocurren ciertos cambios. Entonces, esos cambios sí, lamentablemente producen internamente dentro del sistema un concepto que se llama como nerviosismo, por así decirlo, en el sentido de que uno tenía planificado una cierta cosa, pero va a tener que cambiar ese tipo de cosas para poder, o esa planificación, para poder satisfacer esta nueva demanda, si lo quieren ver así. Y por lo tanto es importante tener en cuenta esto. Sin embargo, para poder abordar este problema del nerviosismo en el sistema o de la replanificación, existen técnicas que te permiten de alguna forma fijar que no cambie mayormente esto. Y una de esas técnicas se conoce como intervalos de tiempo congelados, básicamente, que en el fondo quiere decir que yo fijo un cierto periodo de tiempo en el cual ese MRP, pase lo que pase, sí, cualquier cosa que sea, independiente de eso, yo sí o sí lo fijo y eso no va a cambiar. O sea, por ejemplo, yo puedo definir que para las próximas 2 semanas, aunque llegue la orden que llegue, no voy a cambiar lo que está ahí, porque si no, eso me produce un caos dentro de mi sistema productivo, ¿no? Entonces, esa es una técnica bastante usual y que consiste en fijar un horizonte de tiempo. Este tipo de tiempos también se le llama barreras de tiempo, ¿no? O sea, es un poco la idea de no modificar o no replanificar en esos periodos de tiempo. Generalmente la próxima semana o las próximas 2 semanas, ese es como un horizonte razonable. No sé si han escuchado las técnicas de horizonte rodante en planificación de la producción, o han escuchado el concepto de horizonte rodante a lo mejor en otro ámbito. ¿No? Eh, a ver, alguien aquí me está escribiendo. No, ok. Bueno, básicamente las técnicas de horizonte rodante, ¿a qué hacen referencia? Por ejemplo, cuando nosotros armamos a través de un modelo matemático nuestro plan de producción agregada, en nuestras variables estaba indexado el tiempo, ¿sí? Y por lo tanto, ese modelo matemático te iba a dar una planificación en el tiempo, que podría ser un año completo, por ejemplo. Pero la idea básicamente ahí de tener en consideración el concepto de horizonte rodante es que tú corres ese modelo, pero por ejemplo le prestas atención solamente a los primeros 2 periodos, por decir algo, que es equivalente a hablar del concepto aquí de intervalo de tiempo congelado, ¿no? Como que la planificación que te determina esto para los primeros meses queda fija y la planificación de los siguientes meses o los siguientes periodos, digamos, posteriores, se vuelve a actualizar una vez que ya tienes ejecutado el plan actual. Es como que tomaras una política de tu modelo, correrlo semana a semana o tu modelo correrlo mes a mes, ¿no? Entonces la idea de horizonte rodante es eso, ¿no? Que uno fija un horizonte, por ejemplo, este modelo lo voy a correr para el próximo año o para las próximas 12 semanas, pero semana a semana lo vas corriendo, entonces eso se va modificando, se va actualizando y te permite darle importancia, relevancia y actualizar justamente tu sistema productivo, tus capacidades y todo lo que requieras para la próxima semana, las siguientes 2 semanas, o sea, los periodos próximos que tú definas. Y en los periodos subsiguientes se vuelven a actualizar a medida que tú vayas haciendo la actualización de lo que se vaya entregando, las órdenes que vayas cumpliendo, etcétera. Entonces ese concepto de horizonte rodante es importante en planificación de la producción.
Y bueno, también para manejar ese tema del nerviosismo que hablábamos recién, existe este concepto del pegging o rastreo inverso, que básicamente lo que uno hace es dirigirse hacia arriba, digamos, desde el límite inferior de la lista de materiales, si lo quieres ver así, o de la estructura del producto, hasta el producto final, ¿no es cierto? Con el propósito de tratar de visualizar a dónde finalmente puede haber habido algún cambio y por qué, ¿no? Pero básicamente es como tratar de detectar dónde se produjo esa diferencia, ¿no? O sea, vale decir qué cambio hubo, qué demanda nueva se hizo, etcétera. ¿Han escuchado de la metodología Just in Time? Yo entiendo que en la inversión de la producción uno algo ven de los conceptos de sistemas Lean, pero no tengo claro cuál es el real alcance que tienen, porque supuestamente estos conceptos deberían verse en este curso, entonces por eso tengo la duda. Pero a lo mejor puede ser que sepan algo al respecto. ¿O han escuchado de la filosofía Just in Time? Profe, o sea, sí lo hemos visto ahí en Produ 1 ¿Ya? como concepto y lo trabajamos bueno, en el proyecto que había en ese entonces, pero es como de justo a tiempo, tratar de tener los productos justo cuando Ya, perfecto. la, Sí, yo creo esa que es como la idea. con esa lógica o esa filosofía es suficiente. Eh, Básicamente acá, ¿cuál es la idea? Bueno, esto de MRP Just in Time lo puedes leer un poquito más en profundidad en el libro de Render y Heiser, pero también en el libro de Namias. El capítulo, de hecho, se llama así, MRP Just in Time, derechamente. Así que explica un poco las diferencias y cómo se combinan, o etcétera, cómo se puede sacar lo mejor de uno y otro. Y básicamente lo que queremos acá es explicar un poco eso, ¿no? Que el MRP es un sistema de planificación que no hace una programación detallada, que en general hace una planificación semana a semana, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando vimos los niveles jerárquicos de producción, los MRP no estaban en el nivel más bajo, ¿cierto? Eso lo entienden. Que en el nivel más alto estaba, no sé, por la planificación estratégica, que de ahí de fondo viene la planificación agregada, y después viene el MPS o el plan maestro de producción. Me siguen en esa lógica, ¿cierto? Y después viene MRP, y después al final viene la programación de piso o la programación detallada, lo que es el scheduling, ¿ya? La planificación de operaciones, pero diariamente. Entonces, a eso que me refiero, que MRP no es un sistema que te vaya a decir, mira, tienes que esta pieza procesarla mañana a las 5 de la tarde en esta máquina. Eso no existe, digamos. Esa planificación tan detallada, tan de piso, no existe en MRP, es una planificación más general. Y por lo tanto, esa planificación la dejamos a un nivel más abajo, digamos, más adelante. De hecho, en el curso obviamente vamos a ver eso. Pero es importante que entiendan eso, que MRP es un sistema de planificación que no hace una programación detallada. Y sí, MRP también necesita plazos fijos para fabricar, ¿no es cierto?, los determinados productos, los cuales pueden variar dependiendo del tamaño del lote. Eso también es importante porque el tamaño del lote podría alterar lo que es la capacidad de producción. Ah, y otra cosa importante que no hemos hablado acá directamente, pero el MRP no considera directamente el concepto de capacidad, ¿no? O sea, en el fondo de hecho se llama que es como un sistema de capacidad infinita, pero en la práctica obviamente eso no es así. De hecho en scheduling se ve un poco más en detalle ese tema, ¿no? Eh, y bueno, eso es un poco para que entiendan lo que hace MRP o lo que necesita, ¿no es cierto?, en qué consiste. Pero al mismo tiempo, Just in Time lo que te permite, la ventaja que tiene es que tú puedes hacer un movimiento rápido de lotes pequeños a través del sistema. Básicamente, de hecho, la idea de Just in Time, como decía recién Brian, es tratar de producir justo a tiempo. O sea, en el fondo se produce solo cuando se necesita. Esa es básicamente la idea. Y la idea entonces es que si uno pudiese combinar MRP con Just in Time, podría ofrecer lo mejor de cada una de las cosas y tener eventualmente un sistema más robusto, ¿no? Entonces, justamente es lo que se plantea en este párrafo de esta lámina, ¿no? Dice que pues en el fondo podríamos tener un panorama exacto de las necesidades y a la vez reducir los inventarios de los productos en curso, ¿eh? Eso es importante y vamos a ver algunos enfoques generales, por supuesto, pero para que entiendan que hay de cómo podría uno integrar justamente lo mejor de cada mundo, ¿no? El MRP y el Just in Time. Entonces, hay un concepto que en el fondo que es la programación a capacidad finita, y como les decía recién, los MRP tienen esta dificultad, ¿no? Que en el fondo, en un ciclo de planificación normal, ellos no consideran la capacidad eventualmente que hay en el sistema, y por eso se les conoce como una planificación a capacidad infinita.
En cambio, la programación a capacidad finita, que es algo que vamos a ver, como les digo, yo creo en más detalle en el capítulo siguiente, cuando vemos scheduling, sí reconoce cuáles son los límites actuales de capacidad, vale decir cuántas horas se pueden trabajar, en qué máquina, etcétera. Y la fusión entre los MRP y los sistemas de, como dice aquí, la programación a capacidad finita proporciona entonces una planificación finita con capacidad factible, la cual facilita el movimiento rápido de material. Esa es una forma, digamos, de mejorar esa idea. Además, tenemos este enfoque de los pequeños buckets o cubos. ¿Qué son los cubos? Partamos por ahí. Bueno, los cubos, los MRP, básicamente quiere decir cuál es el horizonte que al cual yo voy a planificar, ¿no? Si va a ser diario, semanal, mensual, etcétera. Generalmente semanal. Pero para poder utilizar este enfoque de pequeños buckets, la idea entonces es subdividir este tiempo, que generalmente es una semana, en diario u horario, incluso en algunos casos. Después, ¿cierto? Lo que se hace básicamente es que las restricciones planificadas son usadas internamente para secuenciar cuál es la producción que se debe hacer. El inventario se mueve a través de la fábrica siguiendo este enfoque de just in time, o sea, solamente una vez que se solicita se envía el inventario o el producto respectivo. Los artículos finales pasan a inventario y una vez que pasan a inventario, entonces uno reduce o actualiza, ¿no es cierto?, las cantidades necesarias para pedidos posteriores, porque ya en el fondo tienes mayor inventario para satisfacer ese pedido. Y entonces la deducción posterior, basada en la lista de materiales, se usa finalmente para reducir inventario utilizado en la producción. O sea, básicamente la lógica de la estructura del producto, uno la utiliza para ver cuánto es lo que necesita en adelante para cada producto que se debe realizar. También existe un enfoque que se llama el enfoque del flujo equilibrado. Básicamente acá, como el nombre lo dice, de flujo equilibrado, lo que tratamos de hacer es que ustedes saben que una planta de producción tiene distintos lugares, ¿no? Distintas secciones, distintas partes, distintas máquinas, celda de trabajo, etcétera. Entonces la idea es cómo tratar de que los ítems, incluso el WIP, ¿no es cierto? El Working Process no esté simplemente fijado en un lugar, sino que sea en distintas partes. Entonces el enfoque de flujo equilibrado lo que intenta es eso. Básicamente se intenta balancear los flujos a través de pequeños lotes, ¿no? Y esto se hace de la siguiente forma. O sea, esto en general se utiliza cuando tenemos muchas operaciones, sistemas con muchas operaciones repetitivas. Los planes de MRP son ejecutados utilizando técnicas de just-in-time, basada justamente en la lógica o en la filosofía de los sistemas de tracción o jalar, no sé cómo le quieran llamar, pero pull, que se conocen en inglés. Y por lo tanto, estas técnicas just in time que se utilizan están basadas muchas veces en lo que son bueno, toda la filosofía, ¿no? Pero en particular las tarjetas Kanban, no sé, las fichas Kanban, no sé si vieron eso en Producción 1. Señales visibles también dentro del mismo sistema y proveedores fiables para poder estirar lo que más se pueda los materiales de la fábrica, ¿no? Cuando hablamos de estirar nos referimos a eso, justamente a balancear las unidades en inventario a lo largo de toda la planta, ¿no? La línea productiva, si lo quieren ver así. También existe, perdón, un enfoque que se llama supermarket o supermercado, que aquí este enfoque sí es un poco distinto a los anteriores. Básicamente lo que se hace es que se manejan artículos, por ejemplo, que son usados para hacer muchos productos, se acopian en un solo lugar, ¿ya? Como dice ahí, permanece en una zona común, lo que se llama muchas veces como supermercado, y los ítems que se necesitan son retirados a medida que se solicitan. Y este inventario se mantiene a través justamente de sistemas con tarjetas Kanban, just in time, y los artículos comunes no son planeados directamente por el MRP para manejar de una forma alternativa, ¿no es cierto?, en este lugar común justamente esos productos. Acuérdense que en un MRP uno puede manejar de diferentes formas esto, ¿no? Acuérdense que en las clases anteriores vimos que existían listas fantasmas, listas, digamos, de productos de alguna forma acoplados o subensamblados porque podrían ser importantes de manejar. A veces no es eficiente estar pidiendo, no sé, un tornillo, sino que lo eficiente es estar pidiendo de 5 tornillos o 10 tornillos, etcétera. Depende de lo que se necesite, la verdad.
Bien, al comienzo de la clase habíamos visto que una de las cosas importantes, de hecho lo que aparecería en la primera hoja del plan o de la hojita del MRP, pero relacionada a la planificación de requerimientos netos y requerimientos brutos, o necesidades brutas, necesidades netas, necesitamos cuál es el tamaño del lote, ¿ya? Y para determinar el tamaño del lote existen diferentes técnicas. Acá en el curso vamos a ver algunas técnicas. Voy a tratar de ver si puedo mañana ver otras que son un poco más, podríamos decir, sofisticadas. Mañana en la clase de la mañana, aunque mañana en la clase de la mañana en realidad igual está pensado ver un poco el tema básicamente de los ERP, así que es probable que para la semana siguiente lo podemos ver en detalle o bien lo dejemos para la ayudantía, ¿ya? Pero bueno, cuando terminemos la parte de notificación les cuento un poco más al respecto. Entonces, cuando hablamos de técnicas de notificación, o como decía en inglés, esto se conoce como lot sizing, es básicamente determinar de qué forma tú vas a pedir o de qué tu forma vas a hacer los pedidos, cómo vas a definir cuál es el tamaño del pedido cada vez que necesites un ítem, ¿no es cierto? O una materia prima para satisfacer finalmente un producto final, ¿no? Y en esta estructura del MRP. Entonces, esta técnica, lote por lote, la primera que se señala acá, es una técnica que solo ordena lo justo necesario, lo que se necesita para satisfacer lo planificado, ¿ya? Entonces, esta técnica minimiza el uso de inventario, porque nunca pide más de lo que se necesita, ¿ya? Entonces, es ideal, digamos, si se aplica just in time desde ese punto de vista. Y por lo tanto, también, ¿cuál es el problema? Sí, que si yo estoy pidiendo para todas las semanas, por ejemplo, productos, puede ser que sea muy caro este sistema cuando los costos de preparación son altos, ¿no? Cuando hablamos de costos de preparación o costos de setup también que se conoce, nos referimos básicamente al costo asociado de poner una orden, ¿no? ¿Cuánto es lo que me cuesta poner una orden para que después me llegue esa orden respectiva? Generalmente son costos administrativos. Eh, y si los costos entonces de preparación son altos, los costos generales también van a ser altos y por lo tanto en ese caso no es conveniente usar esa técnica. También tenemos la técnica de cantidad económica del pedido, o EOQ. Eh, Esto me imagino que lo tienen más claro aquellos estudiantes que pudieron tomar el curso de suministro y vieron inventario. Y lo que hace EOQ, digamos, es que espera que haya una demanda constante, conocida, pero los sistemas de MRP a menudo tratan con una demanda variable y desconocida. Eso también es algo cierto. O sea, recién hablábamos de que existen muchos factores que pueden alterar, eh, ¿cómo se llama esto? La planificación de la MRP. Pero este enfoque trabaja basándose en esos supuestos, por así decirlo. Y se puede utilizar, pero no necesariamente es el más óptimo, por así decirlo, o el de menor costo, pero es bueno que lo conozcan como tal. Existen otras técnicas adicionales a la anterior. Bueno, una derivación que no aparece aquí en la lámina, pero que les podía contar, es una que se llama POQ, como Periodic Order Quantity, y básicamente utiliza como información del EOQ, pero para determinar como un periodo fijo. En el fondo quiere decir como cada cuánto tiempo tengo que hacer un pedido, cada 2 semanas tengo que hacer un pedido, cada 3 semanas puedo hacer un pedido. Entonces yo determino cada cuánto hacer el pedido, pero no necesariamente el tamaño del pedido, ¿no? Eh, puede ser variable. Ese otro enfoque, como les digo, si nos queda tiempo en alguna clase futura, ahí lo podemos retomar. Yo creo que eventualmente el jueves de la semana siguiente puede ser, ¿no? Porque el miércoles 25, no sé si lo tienen por ahí considerado, pero entiendo que no hay clases porque hay una jornada de reflexión en la escuela, ¿no? Jornada de reflexión docente. Entonces, otra técnica es lo que se llama la técnica del equilibrio de unidad-periodo, o en inglés sería el Part Period Balancing, que lo abreviamos así, ¿no? Como PPB, y es un enfoque, a diferencia de los anteriores, que es dinámico. O sea, el lote por lote es una técnica netamente como que se ajusta a lo que te demandan. En ese sentido es parecido a la técnica Chase, ¿no es cierto?, de estrategias de persecución que se ve en planificación agregada, que uno intenta como
ajustarse exactamente a la demanda. Bueno, aquí un poco idea, la idea es la misma. Eh, en el lote por lote. En el caso de EOQ, uno determina una vez el lote, digamos, y eso queda fijo, por así decirlo, para el determinado plan asociado, ¿no? La cantidad de semanas que correspondan, 8 semanas, etcétera. Pero en cambio este otro método, equilibrio unidad-periodo, es un enfoque dinámico que, bueno, ahí lo vamos a ver un poco, va agregando diferentes periodos hasta que llega un momento que el algoritmo dice, no agregue más periodos porque hasta aquí el tamaño del lote es suficiente, y eso basándose en técnicas relacionadas con los costos, ¿no? Hace un balance entre el costo de hacer un pedido y el costo de mantener órdenes en inventario, ¿no? Entonces, como dice ahí, un enfoque dinámico que equilibra los costos de preparación y almacenamiento, ¿no? Y lo que hace es que utiliza información adicional, cambiando el tamaño del lote para reflejar las necesidades que deberá hacer frente en un futuro cercano. Bueno, luego tenemos el algoritmo de Wagner and Witting, ¿ya? Este algoritmo es un algoritmo que se basa en la técnica de programación dinámica que ustedes vieron en Investigación Operativa 2. Como les decía, vamos a tratar de verla, yo creo, por el tema de tiempo, lo más probable el jueves de la próxima semana, o si no, ahí lo haré con Cristian para que lo vean en la ayudantía. Y básicamente es una técnica exacta donde va haciendo etapa por etapa, digamos, cada etapa de la planificación, siempre llega al óptimo, ¿no? Al mínimo costo. En ese sentido es la mejor, porque te lleva al costo mínimo, ¿no? Balanceando siempre todos los costos que puedan haber, ¿no? Y en particular los costos que estamos comentando que son los costos de hacer una orden, el costo de preparación, versus el costo de mantener ítems en inventario. Esta técnica asume que hay un horizonte de tiempo finito a planificar. Bueno, en general lo que hemos visto es así. Es eficaz, en el sentido, como les decía yo, que encuentra el óptimo, pero no es de fácil cómputo. Tampoco es imposible, de hecho se puede hacer en Excel sin problema, pero hay que entenderla un poco más en detalle, pero trabaja con la técnica de programación dinámica, que es algo que ya conocemos. Bien, hay otras técnicas adicionales, hay una heurística por ahí que se llama de Silver-Armil, que de hecho está en el libro de Namias. Bueno, acá está la técnica de balanceo por periodos parciales, pero aquí está, si ustedes se dan cuenta, la heurística de Silver-Armil. Así que ahí lo pueden echar un vistazo. Este es el capítulo 7, ¿no? Que, como les decía, hace una mezcla entre MRP y Just in Time. Bueno, y acá hay un ejemplo, ¿no? Sí, acá hay un ejemplo bien detallado. Como les digo, vamos a ver si esto lo hacemos en la próxima clase o en la ayudantía, ¿no? Eso. Ya, sigo con la clase para no enredarlo. Entonces, vamos a ver ahora cómo aplican estas técnicas de lotificación, dependiendo de qué es lo que se pide. Y en particular el primer ejemplo tiene que ver con la técnica de lote a lote o lote por lote, ¿eh? En versiones anteriores de la traducción del libro, de las ediciones anteriores del libro, Render y Hazel le llamaban lote a lote, pero quizás lo más apropiado, creo yo, para traducirlo literalmente del inglés al español sería lote por lote, porque de hecho la técnica se llama así, lot for lot, ¿no? Entonces, me parece más apropiado llamarlo así, y así lo llaman en la última edición también del libro. Entonces, la empresa que hemos visto ya que en el fondo lo que hace es vender parlantes, ¿no es cierto? Desea calcular los costos de preparación y almacenamiento de inventario bajo un criterio de lote por lote. Entonces, esta empresa ha determinado que para el kit de altavoz estándar de 12 pulgadas con dispositivo de amplificación, el costo de preparación de una orden es de $100 y el costo de almacenamiento es de $1 por unidad a la semana, ¿ya? Y por semana. Además, hay que considerar que el plazo de entrega es de una semana, vale decir, hay que poner el pedido con una semana de anticipación para que te llegue la semana siguiente. El programa de producción reflejado en las necesidades netas de los kits en conjunto es el siguiente. Entonces aquí está el plan de producción.
35, 30, estas son las necesidades, ¿no? Que se tienen. 40, 0, 10, 40, 30, 0, 30, 55. ¿No? Básicamente, habían, ¿no es cierto?, un inventario disponible, un inventario en HAN o un disponible previsto, no sé cómo lo quieran decir, digamos, pero inicialmente de 35, ¿sí? Así que esas 35 unidades que estaban disponibles justamente me van a permitir satisfacer estas 35 unidades de necesidades brutas en el periodo 1, así que lo voy a utilizar acá, y por lo tanto el balance me va a quedar que las necesidades netas son 0. Y lo que sí, aquí ya se me agotó, digamos, lo que tenía en inventario. Por lo tanto, para satisfacer esta necesidad de 30, yo necesito hacer un pedido. Entonces, la principal pregunta aquí es, ¿cómo lo hacemos para determinar el tamaño del pedido? Bueno, estamos asumiendo la técnica lote a lote o lote por lote. Entonces, lo que se hace, dijimos que en el fondo nosotros pedimos solo lo justo y necesario para satisfacer la demanda en el siguiente periodo, ¿ya? Entonces, en este caso, las demandas son 30, ¿no es cierto? El disponible va a ser 0, por lo tanto, las necesidades netas son 30. O sea, yo necesito 30 sí o sí tener para el segundo periodo para poder satisfacer, y por lo tanto, yo pongo una orden de 30 esta semana, porque el lead time es de una semana. Tengo que pedirlo con una semana de anticipación. Entonces, llegan los 30, ¿no es cierto? Aquí está la recepción de las órdenes planificadas, y tengo que poner una orden para poder satisfacer el siguiente periodo, ¿no? Que sería 40, ¿ya? Y aquí básicamente, como si se dan cuenta, los pedidos que se van haciendo son todos de orden, de tamaños distintos, y es porque la técnica lote por lote lo que intenta hacer es eso, o sea, pedir exactamente lo que se pide, nada más. Por ejemplo, en este periodo, en el periodo 3, no se pide nada. ¿Por qué no se pide nada? Porque no se demanda nada en el periodo 4, simplemente, ¿ya? En el periodo 4 se piden 10 porque necesito satisfacer 10 en el periodo 5, y así sucesivamente. ¿Se entiende esto que está acá? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ya, excelente. Entonces eso es lote por lote, ¿ya? Que es como lo más sencillo porque es casi como trabaja siempre los MRP, ¿eh? En general. Pero hay que tener cuidado porque si los costos de preparación son muy altos, no conviene entonces pedir todas las semanas porque va a salir muy caro, ¿no? Entonces, como decíamos acá, en la tabla anterior lo que se muestra es la solución determinando, usando la técnica de lote por lote. Voy a tener que actualizar todas las diapositivas. En el caso de periodos, como dice aquí, no hay inventario disponible, llevan el sistema de una semana a otra, por lo tanto el costo total de almacenamiento es de 0. Ese es 0, eso es cierto, perdón, quise decir. O sea, si uno revisa esta tabla que está acá, el inventario a mano se usa al tiro, digamos, en el primer periodo, entonces nunca se mantuvo almacenado, al menos para esta planificación, entonces costos de mantener ítem de inventario no hay, ¿ya? Porque no se mantiene, se usa todo lo necesario. Lo que sí hay costos de hacer pedidos, ¿cierto? Entonces yo tengo acá un costo de pedir esto, costo de pedir esto, costo de pedir, etcétera. Y yo estoy pidiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? 8. Estoy haciendo, no, 7, perdón. 7 veces pedí, ¿sí? Entonces, como dice acá, hay 7 liberaciones de orden independientes, cada una asociada a un pedido, por lo tanto el costo de preparación o el costo de setup vendría siendo 7 veces 100, o sea, $700. Veamos ahora, disculpen, pasé muy rápido. ¿Se entendió la idea, no? Sí, básicamente la idea es comparar dos tipos de costos, costos de mantener ítem en inventario versus costos de hacer los pedidos. ¿Sí? Ok. Bueno, luego tenemos la técnica de notificación asociada al EOQ, ¿no? Aquí básicamente la misma empresa lo que desea es calcular los costos de preparación y almacenamiento asociados con el criterio EOQ. Esta compañía, Speaker Kits Inc., ha determinado, ¿no es cierto?, que para el kit de altavoz estándar de 12 pulgadas con dispositivo de amplificación, el costo de preparación es de $100 y el costo de almacenamiento es de $1 por unidad por semana. Y además el plazo de entrega es de una semana. Y según las necesidades brutas que se entregan, el promedio, ¿no es cierto?, por semana son de 27 unidades, ¿no? O sea, si uno
calcularan los promedios de esto, o sea, el promedio de esto que está acá, sería en promedio 27. Ok. Entonces, por lo tanto, si lo sacamos en semanas, ¿no es cierto? Las necesidades brutas, pero lo llevamos a años ahora, si queremos medir en unidades anuales. Bueno, aquí, en realidad, acá yo hice una conversión de llevarlo todo a años, ¿ah? Básicamente, pero no sé, ustedes, quienes vieron el modelo de OQ, lo trabajaban siempre con las mismas unidades de tiempo, imagino, pero no sé si siempre todos los costos, todos lo llevaban a años o lo trabajaban en distintas unidades de tiempo, meses, no sé, semanas. Porque al final da lo mismo, ¿no? Entonces, quiero ver, o sea, espero que eso que está ahí puesto no los enrede, digamos, que este es un enfoque. O sea, yo podría llevar todos los costos y todo simplemente a unidades de semana y también me da el mismo resultado, ¿no? No, Porque profe, lo trabajamos en diferentes unidades. ya, perfecto. Ya. Yo lo hice así acá, como les decía, de manera anual, pero da exactamente lo mismo. Igual, yo acá les explico cuál es la fórmula, ¿cierto? Qué significa cada cosa, pero ustedes seguramente vieron otra nomenclatura, ¿no? A lo mejor el costo de hacer un pedido no le llamaron A, sino que le llamaron, no sé, K. Sí, profe. Ya. Y el costo de mantener ítem de inventario no le llamaron V por R, sino que a lo mejor le llamaron H. El HC. Ya. CIH. Sí, Pero, profe, profe, lo que sí, el H por C nosotros lo veíamos como por cada ítem. Por cada ítem. Sí, Eso. por cada ítem, como dice ahí, costo anual unitario de costo anual de almacenamiento unitario, sí, por cada ítem. Ah, sí, como Sí. dice costo anual, así, ahí como que tiene... Ah, no, pero Ah, sí, no, pero esa es la unidad de pero... tiempo, no es no está, claro, pero es por cada ítem. de acuerdo. Entonces, ustedes ingresan estos datos, ¿no es cierto?, a la fórmula que está acá, y tienen finalmente que Q es 73 unidades, ¿sí? También en el libro, por ejemplo, de Render y Heiser, te lo voy a mostrar aquí un poquito. Utiliza esta nomenclatura, por eso no sabía qué nomenclatura usar finalmente. O sea, la que les mostré yo recién era la que utilizábamos antes, según algún libro de inventario que usábamos, pero no sé finalmente cómo lo hacen. Aquí, por ejemplo, utilizan esta nomenclatura, D para la demanda, S para el costo de poner una orden y H para el costo de almacenamiento, ¿no? Bueno, igual lo llevaron todos al año, seguramente por eso también yo lo hice así en la diapositiva para guiarme en función del libro y no enredarlo un poco más. Pero bueno, dio finalmente esa fórmula que Q es 73 unidades, ¿ya? Y el número de preparaciones al año, entonces la pregunta es, claro, ¿cuánto es la demanda anual sobre 73? Esto nos da 19, entonces 19 veces habría que pedir, por así decirlo, dentro del año, 73 unidades. Y si lo vemos de esa forma, como hay 19 pedidos, 19 por 100, que cuesta cada hacer pedido son 1900, ¿no? Y el costo del inventario anual promedio, el inventario promedio es Q medio, ¿cierto? Q dividido por 2 multiplicado por la cantidad de semanas, eso nos da un costo de 1898, ¿ya? Y así, si lo veíamos de esta forma, el costo anual asciende a esta que está acá, pero para hacer la comparación con los otros métodos no nos sirve esto es simplemente como para entender un poco el contexto, sino lo que vamos a hacer es que este pedido de 73 lo vamos a utilizar cada vez que sea necesario según nuestras necesidades, ¿no? Entonces, bueno, aquí por ejemplo, ¿qué es lo que se hizo? Como sacando un promedio, ¿no? Una aproximación. O sea, básicamente el costo era este que está acá, 3.798. Si eso lo multiplicamos por 10 semanas que tiene nuestra planificación, de un total de 52 que tiene el año, eso nos da aproximadamente $730, ¿ya? Pero en realidad, como dice acá, este costo variará según las necesidades brutas reales. Entonces veamos cómo nos quedaría nuestra tabla de el MRP, digamos, asociado a la notificación usando EOQ. Entonces, en la semana 1, los 35 se satisfacen con los 35 que teníamos en inventario, así que no hay necesidades netas. Bueno, de hecho, tendríamos que haber puesto una orden en la semana 0, ¿no es cierto? Para poder satisfacer eso en caso de que sea necesario. Pero ya en la semana 2 estamos pobres, pues no tenemos cómo satisfacer esos 30, así que hay que poner un pedido y ese pedido de tamaño 73. Entonces yo pongo el 73
Y para el periodo siguiente, como necesitaba solamente 30 para este periodo, van a quedar 43 en inventario. ¿Ya? Y estos 43 me permiten satisfacer los 40 que requiero de ese mes, o de ese periodo, digamos, esa semana, y por lo tanto necesidades netas no hay para este periodo. ¿Ya? En el periodo 4 no hay demanda, entonces, o no hay necesidades brutas, entonces en el fondo no es necesario poner un pedido en esta semana, en la semana 3, y simplemente el inventario sigue quedando en 3, ¿no? Después, en el periodo 5, necesitamos satisfacer 10, pero tenemos 3 solamente. Entonces ahí sí tenemos que hacer un pedido. Entonces en el periodo 4 hacemos un pedido de 73, porque eso dice el método, use el valor del EOQ. Entonces 73, entonces teníamos 3, las necesidades netas son 7, porque teníamos 3 y nos demandaron 10, pero esos 7 entonces se los restamos a la orden que nos llega de 73 y nos quedan 66 en inventarios para el siguiente periodo. Y estos 66, como en el periodo siguiente, se demandan... bueno. Acá sí me parece que hay un tema de horizonte más a largo plazo, ¿no? Porque si uno revisa, por ejemplo, acá, si yo tengo 66 y me van a demandar 30, no necesito pedir, ¿no? En teoría. Pero... para el periodo siguiente sí necesitaría que estoy tratando de entender si hay un error de copy-paste, por así decirlo, del libro, o hay una lógica más detrás, porque por lo que veo, en este periodo en particular no es necesario liberar la orden, porque yo no necesito acá, pues, o sea, yo ya tengo cómo satisfacer eso. Yo lo que necesito es satisfacer acá. Entonces, en ese sentido, la liberación de orden debería, o sea, para mí esto debería ir acá, y esto debería ir acá. Veamos si estoy loco, po. A ver. Ya, entonces tengo 66, con los 30 me quedan 26. Ah, ok. No, profe, parece que estaba bien. Sí, estaba bien, ya. Sí, yo me equivoqué en visualizar la tabla, sí, tiene razón. Ya. Pero sirve para entender, pues, que estaba mal. O sea, estaba bien el libro, estaba mal yo. Ok. Ya, arreglemos entonces. Ya, ¿cuál es el punto acá? El punto es que nos quedan 66, pero tenemos que satisfacer 40. ¿Sí? Entonces, de estos 40 nos van a quedar 26, correcto, pero la semana siguiente necesitamos satisfacer 30. Entonces nos vamos a quedar cortos, por eso es necesario hacer un pedido de 73, eso. ¿Ya? De hecho aquí está, pues, ¿no? Las necesidades netas van a ser 4, ¿por qué? Porque en el fondo tú necesitabas 30, pero te quedan 26, así que hay 4 en déficit. ¿Ya? Y para esos 4 hay que pedir las 73. Ya, pedimos el 73, nos van a quedar 69 para el periodo siguiente, acá no se demanda nada, así que pasamos limpio con los 69. Acá se demandan 30, como tenemos 69 no hay necesidades netas, entonces nos van a quedar 39 para el periodo siguiente. Pero el periodo siguiente se necesita 55 satisfacer, así que nos quedamos cortos, así que hacemos un nuevo pedido de 73 acá y que nos llega en este periodo. Sí, está correcto. Entonces ahora lo que tienen que ver ustedes son dos cosas para calcular los costos. Es cuántas veces, cuántos pedidos hicieron. Por ejemplo, acá recién habíamos hecho 7 pedidos, ¿sí? Ahora estamos haciendo 4 pedidos nomás. 1, 2, 3, 4. Entonces tenemos $400 de costo en hacer pedidos. Y lo otro que tenemos que ver es cuánto es el inventario que nos queda, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos 43 unidades durante un periodo, 3, 3. Usted, en el fondo tendrían que sumar todo esto y multiplicarlo por 1, ¿no? Que es el costo de mantener una unidad por periodo. Y eso es lo que hacemos en esta lámina. Entonces tenemos un costo de hacer pedidos de $400 más las unidades mantenidas en inventario, que si ustedes suman lo que yo les dije da 318 y 318 por 1 son 318. Si suman estos dos costos, esto nos da 718. ¿No? Entonces, ¿se acuerdan que nosotros habíamos sacado antes un estimativo de 730, ¿no? Bueno, era un estimativo, pero en realidad el costo exacto era 718. Pero 718 es mayor que 700 que habíamos calculado antes, ¿no? Entonces, esta técnica, de la técnica del EOQ, es $18 más cara, ¿no es cierto?, que la notificación de lote por lote. ¿No?
Ahora, en el caso de que se hubiesen producido quiebres de stock, por así decirlo, como se plantean acá, estos también debiesen haberse sumado a estos 7.18, pero bueno, ese es como un comentario solamente. Entonces, tenemos dos técnicas vistas hasta ahora, lote por lote y el EOQ. Ahora vamos a ver una nueva técnica que, o sea, que habíamos definido anteriormente, pero vamos a ver cómo aplica, que se llama la técnica del part period balancing, ¿sí? Y básicamente esta técnica, o el equilibrio, el balanceo de ese parte periodo, eh, lo que hace es lo siguiente. Bueno, primero tenemos estos datos hasta acá, todo esto es lo mismo. Lo importante es definir este concepto del EPP. El EPP es el Economic Part Period, ¿ya? Que es un indicador del equilibrio económico entre el costo de almacenar y el costo de hacer un pedido, ¿ya? El costo de pedir y el costo de almacenar. Entonces ese equilibrio se calcula, o ese valor se calcula al hacer el cociente entre cuánto es lo que te cuesta pedir y cuánto es lo que te cuesta mantener. Y el cociente en este caso entre 100 y 1 nos da 100. Entonces, ¿en qué consiste la técnica? Esta técnica que es dinámica, lo que consiste en que nosotros tratamos de hacer pedidos de manera tal que el pedido se aproxime en costo lo más posible a este valor de 100. ¿No? Esa es básicamente la idea. Ahora vamos a ver cómo aplica para que lo puedan entender. Bueno, este es el MRP, digamos, sin ningún cálculo, pero estas son las necesidades brutas que están proyectadas en las próximas 10 semanas. ¿Ya? Y lo que nosotros tenemos que determinar es cuándo liberar las órdenes y de qué tamaño, ¿no? Esa es un poco la idea. Entonces, lo que hace... bueno, primero creo que entiendan lo siguiente, para el caso en particular. Tienen claro que para el primer periodo no hay que pedir nada, ¿no? O sea, bueno, en el fondo, esto se satisface con el inventario que hay disponible, ¿no? Entonces, lo importante es del periodo 2 en adelante, ¿no? Ojo con eso. Entonces, ¿y cuál es la idea? Para el periodo 2, yo necesito satisfacer 30 unidades, ¿ya? Acá no va a haber ningún costo asociado porque yo pido, ¿no es cierto? No hay costos de mantener, digamos, por así decirlo. Yo pido y satisfago al tiro esa demanda. Si yo combino los periodos 2 y 3, ¿significa qué cosa? Que yo pido en el periodo 2, pero yo pido para satisfacer el periodo 2 y el periodo 3, ¿ya? Y por lo tanto van a haber costos de mantener ítems en inventario. Entonces, si yo pido para el periodo 2 y 3, las necesidades acumuladas son 70, que es 30 más 40, y por lo tanto, ¿qué va a pasar? Hay 30 unidades que no van a pagar inventario porque se van a satisfacer en el mismo periodo, pero hay 40 unidades que sí van a pagar inventario y en particular por un periodo, ¿no? Entonces 40 por 1 nos da ese costo 40. Si agregamos el periodo 4, en el periodo 4, como la demanda o las necesidades eran 0, sigue estando en 70, así que esto sigue siendo 40, no ha cambiado nada. Si agregamos el periodo 5, esto ya sube a 80, porque en el periodo 5 se demandan 10. Entonces, ¿cómo cambian mis unidades periodo o los costos básicamente? Bueno, aquí en el periodo 2, como les decía, se satisfacen las 30, pero además tenemos que pagar $40 por un mes de mantener las unidades para satisfacer el periodo 3. Y además tenemos que pagar $10 durante 3 periodos para poder satisfacer las 10 unidades durante la semana 4, perdón, 3, 4 y 5, ¿no? Hasta llegar a las 5. Entonces ese costo sube a 70. ¿Ya? Ahora si hacemos el mismo ejercicio, incluyendo el periodo 6, ustedes pueden ver aquí en la lámina anterior que el periodo 6 demanda 40. Si incluimos ese 40, entonces la demanda acumulativa pasa de 80 a 120 y los costos asociados aumentan harto porque en el fondo sería 40 por 1, las 40 unidades del periodo 3 que voy a comprar en el periodo 2, ¿cierto? Por un periodo, más las 10 unidades del periodo 5, ¿no es cierto? Y más las 40 unidades del periodo 6. Todo eso estoy pensando en que voy a hacer un solo pedido y en el periodo 2, ¿cierto? Esa es la idea. Entonces fíjense que acá tenemos un costo de 230 y acá tenemos un costo de 70. Entonces la pregunta es, ¿cuál se acerca más o se parece más a 100? Que es mi economic part, mi economic parte periodo, ¿no? ¿Sí? O parte periodo económica. La razón es 100, pues, ¿cierto? ¿Y cuál se acerca más? O sea, mi pregunta es, ¿hasta dónde pedirían? ¿Pedirían hasta satisfacer el periodo 5 o hasta el periodo 6? ¿No? ¿Se entiende? ¿No? Bueno, fíjense que
pedido hasta el periodo 5 claramente es un valor más cercano al 100 y por lo tanto esa es la solución óptima, si lo quieren ver así, en esta metodología. ¿Y por qué? Porque el 230 es un valor mucho mayor a 100, ¿ya? Entonces 70 es más cercano a 100. Entonces vamos a hacer un pedido hasta satisfacer el periodo 5. Y entonces ese pedido tiene un costo de preparación 100, pido una vez 100, más 70, que es el costo que me va a costar almacenar todo esto durante todos estos periodos, ¿no? Entonces el costo total asociado a ese pedido es de 170. ¿No? Entonces, combinamos los periodos 2 a 5 como el resultado más cercano del equilibrio, ¿no? En unidades periodos al EPP, unidad periodo económica. Luego hacemos el mismo ejercicio, pero con el periodo 6, ¿ya? Porque ya tenemos acá hasta el 5, entonces partimos del 6. El 6 se demandan 40, si yo pido no tengo nada que mantener, así que 0. Si pido para el 6 y el 7, tengo que las necesidades acumuladas serían 70, tengo que mantener 30 durante un mes. Si pido 6, 7 y 8, en el 8 la demanda es 0, así que aquí no se suma nada, en el fondo por eso sigue siendo 30. Y si agregamos el 9, sería 6, 7, 8, 9. Esto nos da justo 100, ¿no es cierto? Pero esto no es lo que interesa, interesa esto en todo caso, pero nos da 100 en cuanto a lo acumulado hasta ese entonces. Y los costos son 120, ¿ya? Que serían 30 para el periodo 7, más 30 por 3 periodos hasta el periodo 9, ¿ya? Y eso nos da 120. Y bueno, eventualmente podríamos agregar el 10, pero ahí obviamente podrán ver que es más alto, entonces lo que nos conviene es hasta el periodo 9 solamente acumular, y por lo tanto hacemos un pedido que tiene un costo de 100 más el costo de mantener que sería 120 y eso nos da 220. Y como el periodo 10 nos quedó afuera, queda solo nomás y para el periodo 10 se hace un pedido, tiene un costo de 100, pero no hay ningún costo de mantener porque se pide y se consume inmediatamente todas las unidades de ese periodo, ¿no? Así, con esta estrategia, el costo total es de 490. Y esta sería un poco la idea, ¿no? O sea, aquí yo pido una vez 80, después acá pido una vez 100 y acá pido una vez 55. Entonces, en resumen, bueno, aquí nuevamente tendríamos que decir lote por lote, ¿no? Ok, para estos casos los costos asociados son, para lote por lote 700, para el EOQ, acá dice 730, pero en realidad eran 718, ¿cierto? Si nos vamos más, el 730 era un aproximado, pero bueno, da lo mismo. Y el PPB, el balanceo, el equilibrio, ¿no es cierto?, entre unidades y pedidos, nos da 490. Entonces, claramente, de las tres opciones, este es el que da mejores resultados, 490, ¿ya? Ahora, si ustedes aplicaran a este ejercicio el algoritmo de Wagner and Wittem, que basado en programación dinámica, que es por lo tanto es una modelación exacta, digamos, o se llega al óptimo, efectivamente el costo hubiera sido menor y hubiera sido de 4,55. ¿Sí? Así que esa es la solución mejor que se podía conseguir. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Profe, Sí, dígame. que en el EOQ ahí como que pide la cantidad cuando haga falta, porque yo tenía entendido como que se pedía fijo cada cierto tiempo. Y ahí como que variaba. No, en el EOQ se pide fijo, no cambia. Es el tamaño del lote. De hecho, nos dio 73 y siempre pedíamos 73. Ah, sí, pero por ejemplo, no siempre era como cada 2 semanas, pues. Había una que era como cada una. Ah, no, pero el EOQ no necesariamente se pide toda la semana, pues depende cuando tú caigas bajo sobre tu nivel de seguridad en el inventario, ¿no? Eco, sí. Ese es lo bueno. Pues, profe. Ya. Sí, pero en este caso, claro, es cuando lo necesites. Les voy a compartir entonces por el chat por mientras la asistencia y les voy al tiro mostrar un poco un resumen de estas técnicas de lotificación, ¿no? Bien. Entonces, en teoría, los tamaños de los lotes deben recalcularse siempre y cuando hay algún cambio en el plan o en el tamaño del lote en cualquier punto de la jerarquía del MRP, ¿no? En cualquier nivel jerárquico.
Pero en la práctica eso se traduce en nerviosismo e inestabilidad del sistema, por lo tanto, en general no se llevan tan, con tanta frecuencia esos cambios a la práctica, ¿no? O sea, esos cambios no son tan frecuentes por lo mismo, ¿no? Por el ruido que pueden generar. Debería utilizarse, como dice aquí, el método lote por lote siempre que sea económico. Bueno, ya lo habíamos hablado, que si los costos de hacer el pedido son muy altos, obviamente eso no va a ser la mejor medida, pero es bueno pensando en que mantenemos inventario cero, ¿no? Esa es como la gran ventaja que tiene eso. Y los tamaños de los lotes pueden ser modificados para permitir eventualmente rechazo, restricciones del proceso o lotes de compra por materia prima, etcétera, ¿no? O sea, en el fondo pueden modificarse los tamaños de los lotes dependiendo de ciertas características que afecten al sistema. En esos casos en que podamos necesitar cambiar el tamaño del lote, hay que modificar el tamaño del lote con cuidado, ya que pueden causar una distorsión considerando que las necesidades de los niveles más bajos de la lista de materiales van a depender de lo que está más arriba, ¿no? Entonces, esta dependencia estructural que se tiene de las estructuras de producto puede generar ese ruido, así que hay que tener obviamente mucho ojo con eso. Y cuando los costos de preparación son significativos y la demanda es razonablemente estable, el equilibrio unidad-periodo, lo que hablábamos recién, o el algoritmo de Wagner and Witting, o incluso hasta Leo Q deberían entregar resultados satisfactorios, ¿no? Ya vimos que en nuestro ejemplo lo que entregaba mejor resultado era el PPB y Wagner and Witting. Bien, eso, esta parte de las extensiones del MRP y eventualmente ver un poco de los ERP, lo vamos a ver el día de mañana. Y mañana vamos a ver también un poco de SAP, es la idea, y el tema de... ¿cómo se llama esto? O sea, la idea es que puedan conocer un poco el sistema, ¿no? Y en la escuela también estamos promoviendo el hecho de que haya una academia de SAP y al menos los chicos que están trabajando en Capstone trabajan muchas veces en empresas cuyos sistemas informáticos que administran los recursos a nivel empresarial es SAP, digamos, como ERP, entonces es importante que lo conozcan, ¿no? Como bastante, un estándar bien importante en la industria el conocer SAP.